El nuevo nacimiento se efectúa a través de la fe en Jesucristo. Se efectúa así, con un arrepentimiento sincero, apartándose de los pecados cometidos, cambiando de tipo de mentalidad, de pensamientos y de acciones. No me voy a meter tanto en esto, pero hablamos de la santidad posicional. Cuando la persona se arrepiente, el Señor lo muestra santo y justo delante del Padre, de Dios. Es una santidad posicional. De ahí es la santidad progresiva, ¿sí? Después vamos a tocar muy a fondo estos asuntos. Entonces es a través de la fe en Jesucristo, con un arrepentimiento sincero, apartándose de los pecados cometidos y cambiando de pensamientos o de acciones. En Mateo capítulo 9, versículo 13, anótalo ahí por favor. Mateo capítulo 9, versículo 13 dice: Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Termina diciendo el texto: porque no he venido a llamar a justos, sino a ¿quiénes? A pecadores al arrepentimiento. ¿Ves? El elemento, el arrepentimiento. Este elemento del arrepentimiento, bueno, es básico en el que nace de nuevo en Cristo, es un arrepentimiento. Pero bueno, ¿qué significa arrepentimiento aquí en el griego? Mateo 9:13, cuando dice: no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué significa el arrepentimiento? La palabra arrepentimiento viene de la palabra griega metanoia, ¿sí? En el griego, metanoia, que significa compunción, reversión, en aquel que es arrepentido verdaderamente. Significa también pensar diferente, de distinta forma, de distinta manera. Alguien arrepentido de sus pecados ya no puede pensar igual. Es lo que te comentaba hace un momento. Es pensar diferente o reconsiderar. Si alguien arrepentido es lo que hace, es el efecto del arrepentimiento sincero. En el caso del nuevo nacido, o sea, ahora sí que el bebé en Cristo, Jesús, vuelve a ser justo delante de Dios a través de Jesucristo. Ya somos lavados por la sangre de Jesucristo, nosotros que hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Ya hace algunos años, otros menos, qué sé yo. Y a partir de ese momento, o sea, del nuevo nacimiento, Dios pone un nuevo pensamiento en nuestra vida, una nueva manera de ver las cosas. Es alguien nacido de nuevo. Nos transforma. Nuestro Dios es lo que hace. ¿Qué es lo que tú piensas continuamente? En lo que hacía antes, pero está el choque entre lo que sé que la es nueva naturaleza que está en ti y la antigua naturaleza que está en ti también. Dos cosas, dos naturalezas. La naturaleza pecaminosa ahí está, pero también la naturaleza divina que Dios ha puesto en tu corazón, en tu vida, en tu ser, ¿sí? Y hay un choque, claro. Esto, bueno, lo tocaremos más a detalle más adelante. Está muy interesante esto. Vamos a ver la diferencia también de pecar eventualmente, como te comentaba, accidentalmente o prefabricar pecados. ¿Cuál es la gran diferencia? Más adelante lo vamos a ver. Vemos en el Nuevo Testamento cómo los gentiles eran convertidos a Jesucristo. Había una conversión, ¿sí? En Hechos capítulo 15, versículo 3 nos los muestra. Hechos 15:3. Solamente, bueno, anótalo. En Hechos capítulo 15, versículo 3, luego les habla de la conversión de los gentiles. Irnos un poquito más rápido. También en el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles podemos ver cómo nos relata la palabra del Señor la conversión del apóstol Pablo, cuál fue su experiencia y todo. De hecho, cuando él la relata, lo vemos en Hechos capítulo 26, del versículo 4 al 18, todos esos versículos, ¿sí? Son 14 versículos, que él relata su conversión.
Vamos a la conversión. ¿Qué significa la palabra conversión en el griego? En el griego la palabra conversión es la que se usó como conversión, es epístrofe. Esa palabra significa volverse de, para volverse hacia. ¿Sí? Estábamos en el pecado, vivíamos en él, nos volvemos del pecado para volvernos hacia el camino de Dios, hacia las cosas nuevas de Dios. Es la conversión, eso significa. Es un cambio de una persona que lleva mala vida a una buena vida. ¿Sí? Conversión. Es cambio o transformación. ¿Sí? Es una mutación o una metamorfosis, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en nuestra vida cuando llegamos al Evangelio? Empezamos a escuchar de la palabra de Dios, empezamos a escuchar hablar de Jesucristo. ¿Qué sucede en nuestra vida cuando llegamos al Evangelio? Hay un cambio de vida. Hay un cambio de vida. ¿Sí? Hay un cambio de acciones. Hay un cambio también de tipos de pensamientos. Hay un cambio, una transformación que el Espíritu Santo hace, pues habita en nosotros. Nos volvemos del pecado para encaminarnos en el camino de Dios, el cual nos lleva a la vida eterna. Esa es conversión, a través de ese elemento del arrepentimiento hacia con Dios de nuestros pecados. ¿Sí? Ahora, ¿qué es el nuevo nacimiento? Juan capítulo 3, en la cita que tomamos como base, versículos del 1 al 3, dice la palabra del Señor así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Fíjate, conocía la ley, pero no había nacido de nuevo. Por lo tanto, podemos decir aquí, sacar este principio: el conocimiento no quiere decir que la persona sea salvo. Si una persona tiene un vasto conocimiento, pero si no se ha arrepentido, no ha nacido de nuevo, pues de nada sirve. ¿Sí? Este era un principal entre los judíos, un líder entre los judíos. ¿Sí? Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, bueno, sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Quieren decir, no basta con el simple hecho de que tengas bastante conocimiento de la ley. Tienes que nacer de nuevo. Es importantísimo esto, ¿no? Para ver el reino de Dios. Vamos a meternos a fondo aquí. Nacer en el griego es genao, con doble N, genao. ¿Qué significa nacer? Esa palabra que se empleó aquí. Es procrear, es engendrar, es concebir. Aquí de la palabra griega genao se deriva la palabra genes. Se suena parecido, ¿no? Al gen, los genes. Bueno, ¿qué son los genes? Es la unidad del material genético hereditario que se corresponde con un segmento determinado de ADN que se localiza en los cromosomas. Vaya, el gen, bueno, es considerado la unidad de almacenamiento, es almacenamiento de información genética y unidad de la herencia, pues se transmite esta información a la descendencia. Entonces, al tener hijos, ¿sí? Es la genética. Y al conjunto de genes de una especie se le denomina genoma. En el caso de nosotros es el genoma humano, ¿sí? Algo muy profundo. ¿Qué decir de las hoy llamadas leyes de Mendel, no? Ahí en internet, en Wikipedia, mucha información al respecto, ¿verdad? Que rigen la herencia genética, eso es. Mucho de qué hablar de este monje austriaco. Pero a lo que quiero llegar es a lo siguiente: al conjunto de caracteres transmisibles, ¿sí? Se transmiten,
A ese conjunto de caracteres transmisibles se le conoce como genotipo. Y su manifestación, bueno, la anatomía, fisiología y conducta se le conoce como fenotipo. Hay dos tipos, ¿sí? El genotipo y el fenotipo. ¿Por qué crees tú que muchas de las veces nos parecemos a nuestros padres, que nos procrearon? ¿Por qué crees? Por el fenotipo. Exacto, ¿sí? Por el fenotipo. Nos parecemos a lo mejor en la nariz, en el ojo, en la oreja, en, no sé, en la mano, en la fisionomía, en lo físico. Nos parecemos porque nos procrearon, porque nos concibieron. Nos parecemos, tenemos rasgos de ellos, ¿sí? El cabello, qué sé yo, ¿verdad? Muchas cosas. Bueno, es por el mismo código genético que existe en nosotros, ¿sí? Podemos parecernos al papá o a la mamá, a quien sea, ¿verdad? Cualquiera de los dos. Acá, hasta que se llega a comportar, alguien que ha nacido, se llega a comportar como sus padres, ¿sí o no? O en su fisionomía. Lo mismo pasa ahora aplicado a lo espiritual, en el nuevo hombre que está recién nacido en Cristo en nosotros. Hay un hombre nuevo, hay un nacido de nuevo allí, la genética divina, porque es creación de Dios, somos criaturas suyas en Cristo Jesús. Entonces, si somos nacidos en Cristo, conforme pasa el tiempo, más nos tenemos que parecer a Jesucristo. Somos nacidos de nuevo, mientras más pasa el tiempo, por la misma genética que hay, vaya, permíteme decirlo así, divina, en nosotros, en el nuevo nacimiento, más nos tenemos que parecer cada día más a Jesucristo, ¿sí? Ese es el punto que quiero subrayar. Tenemos que mostrar los rasgos morales de Dios al ir creciendo en Él, al ir madurando en Él, a medida que nosotros permitamos, ¿verdad?, que su carácter se plasme en nuestro nuevo hombre nacido de nuevo, porque hemos recibido una nueva naturaleza que viene de lo alto, ¿sí? El versículo 3 dice, bueno, respondió Jesús y le dijo, ¿a quién? Pues a Nicodemo, ¿no? De cierto te digo que el que no naciere, ya vimos esa palabra, pero hay que otra palabra, de nuevo, nacer de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Esta palabra, de nuevo, anotsense, es en el griego, es engendrados de arriba, de lo alto, del primero. ¿Quién es el primero? El alfa y el omega, el principio y el fin, el que es y el que era, el que debe venir, el todopoderoso es Dios. No naciere de lo alto, el que no naciere del que es del principio. Ya somos nacidos de la carne, carne es esto, lo que hemos nacido, pero lo que es nacido del espíritu, de lo alto, espíritu es. Dos tipos de nacimientos. Engendrados de arriba, de lo alto, desde su origen, y eso del nuevo nacimiento es un don de Dios a través de una fe activa, eso ya lo vimos, ¿sí? Una fe activa del hombre mediante la gracia y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Lo que es de la carne, pues carne es. No se puede efectuar algún cambio en el hombre exterior, ¿verdad? Somos únicos en el mundo. Único, tú eres único, yo soy único en el mundo. Pero lo que es del espíritu, espíritu es. Y aquí nos habla del nuevo nacimiento efectuado por Dios en el hombre en base a un solo requisito. ¿Cuál es el requisito? Creer en Jesucristo como el Salvador de la condenación del alma. Él nos salva y nos rescata. Es el único requisito para ser nacidos de nuevo. Cuando nosotros somos nacidos de nuevo, entonces Dios empieza un proceso en nuestra vida. Un proceso que siempre les he dicho y les he enseñado, termina hasta la tumba.
Es un proceso de ir madurando en Dios, de ir aprendiendo de Dios. Entonces, no es posible que nos quedemos en el mismo lugar, así nacidos de nuevo. No, tenemos que ir avanzando, tenemos que ir creciendo y madurando en Dios a través del tiempo, de los años. No podemos quedarnos así como bebés, digámoslo así, imagínate, no. Con la misma manera de pensar como de niños, imagínate, alguien recién nacido, o pensando inmaduramente en los asuntos espirituales. Esto no es posible, y es más, no nos enseña la palabra del Señor eso. Veamos qué es la madurez espiritual. ¿Qué es eso? O sea, somos nacidos nuevos, pero el Señor nos llama a madurar espiritualmente, no quedarnos así nada más. En 1 Corintios capítulo 3, versículos del 1 al 8. 1 Corintios capítulo 3, versículos del 1 al 8. Dice así la palabra del Señor. De manera que yo, te habla el apóstol Pablo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, no les puedo hablar como espirituales, o sea, maduros espiritualmente en su manera de pensar y comportarse. El apóstol, no les puedo hablar así, ¿sí? Sino como a carnales. Aquí el significado del griego es que eran débiles, o sea, sí eran nacidos de nuevo, pero todavía eran débiles en la fe, no habían crecido, no habían madurado la manera de pensar, estaban allí nada más débiles, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Fíjate, el apóstol Pablo les está escribiendo aquí a los fieles de Corinto, a los nacidos de nuevo, ya están nacidos de nuevo, pero que no habían alcanzado cierta madurez que Dios demanda de alguien nacido de nuevo, ¿sí? Que se extienda hacia la madurez, que nos extendamos cada día hacia la madurez. Versículo 2. Os di a beber leche. Aquí, ¿leche qué es? ¿A qué se refiere? Son a las verdades elementales del cristianismo. Esa es la leche espiritual de la que habla el apóstol. Os di a beber leche, ok. Y no vianda. Aquí vianda es alimento sólido, ¿sí? Eso es vianda, ¿sí? Este alimento sólido en la exposición profunda y detallada de las verdades eternas, ¿sí? Ese es vianda, alimento sólido, ¿sí? Que eso ayuda a ser más maduros en Dios. ¿Qué pasaría si a un bebé se le diera, imagínate tú, que a un bebé se le diera un filete de pescado? A mi hijo, por ejemplo, que tiene apenas 4 meses, está recién nacidito, que hace unos meses atrás, que le diera una pechuga ahí empanizada, ¿no? Y se la diera de comer ahí. ¿Qué pasaría? Bueno, se atraganta, ¿sí? No podrá comerlo. Es algo que va a decir, pues no puedo comerlo. Bueno, algo similar pasa cuando escucha un recién convertido a Cristo, escucha un sermón de este tipo, ¿no? No lo va a entender. Va a decir, ¿eso qué, no? ¿Cómo se come? ¿Sí? Entonces, ¿qué necesita? Lechita. Primero lechita, elementos básicos de la vida cristiana, para después, ahí vamos hacia la madurez, poco a poco caminando hacia donde Cristo quiere que vayamos, ¿sí? Entonces, algo similar pasa en algunos tipos de sermones, que son muy difíciles de comprender la materia que se está llevando, ¿no? O el tema. ¿Qué pasa con este tipo de recién convertidos que escuchan este tipo de sermón? Se atragantan con el alimento, no lo digieren, ¿sí? El alimento es la exposición de la palabra del Señor, ¿sí? No lo digieren. Digamos que la mesa es el púlpito, el púlpito, y el alimento es la palabra del Señor al corazón del hombre, directamente lo que se está exponiendo en ese momento, ¿sí? Sigue diciendo la palabra del Señor, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Qué tremendo, ¿no? Qué problema tenía el apóstol Pablo ahí con la iglesia de Corinto.
Ya habían nacido de nuevo, sí, eran nacidos de nuevo, pero no habían alcanzado esa madurez en Cristo. Entonces, ¿cuál es el deber del ministro? Aquel que enseña la palabra es adaptarse a la capacidad de los oyentes. Ese es el deber del ministro, adaptarse a la capacidad del oyente, que el oyente vaya comprendiendo, vaya asimilando, se vaya dando cuenta, ¿sí? Pero también es responsabilidad del oyente que crezca en la gracia del Señor y en conocimiento de la misma palabra del Señor que nutre al nacido de nuevo. O sea, de ambos, tanto como el que enseña como el que oye y recibe. Necesita ver esos elementos. Este era el problema que tenía con los de Corinto, el apóstol Pablo. Ya tenían años en el Evangelio de haber nacido de nuevo, pero no habían madurado en Dios. Seguían pensando como niños, actuando como niños espirituales. ¿Qué existía en esta iglesia de Corintio? Que el apóstol Pablo se molestaba con ellos. ¿Qué es lo que existía? El versículo 3 lo muestra. Dice, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros, ¿qué? Celos. Fíjate bien lo que había en la iglesia. Celos. Aquí un ejemplo es, por ejemplo, en ocasiones se dice, tiene celos de su hermanita, ¿no? O su hermanito. Tiene celos, hablando carnalmente así. ¿Sí? Decimos tiene celo de su hermano o de su hermano, o de alguien, quien sea, ¿no? Esto hablando en términos humanos, pero también podemos aplicarlos en términos espirituales. En ocasiones, ¿qué es lo que pasa? Hay celos entre hermanos en Cristo. Y ante esos celos que inunda el alma, el corazón de la persona no madura en Cristo, ¿qué es lo que empieza? La crítica. Como hay celos, empiezan ahí la crítica los unos a los otros. Empiezan a preguntarse, bueno, ¿por qué a este sí y a mí no? O cosas de esas, ¿no? O ¿por qué tienen inclinación a compadecerse más de este hermano o hermana que conmigo? Etcétera y etcétera. Empiezan a darse los celos en la iglesia, en los ya nacidos de nuevo, pero no maduros espiritualmente hablando. ¿Qué más existía? Contiendas, ¿sí? Contiendas. Aquí contiendas es disputa, es guerra, es armar una bronca, así contiendas. Hay problemas, ¿sí? Si tú ves a alguien pelearse con otro, ¿sabes por qué es? Porque es un niño espiritualmente. Toda la congregación, si hay bronca, si hay tanto rollo que se maneja a veces, es porque hay una inmadurez espiritualmente. No se ha madurado, no se ha desarrollado tal persona. Son niños espirituales, ¿sí? Ante ese infantilismo espiritual que se maneja. Ese es el asunto aquí con los de Corintios. Fue el asunto del apóstol Pablo. Sois carnales, son inmaduros, ¿sí? Por eso es que existía contiendas en la iglesia, que hay infantilismo no solamente de la iglesia, luego a veces entre líderes, no, en ocasiones hasta entre pastores, ¿sí? Se pelean. ¿Por qué? Es muy sencillo, porque no hay madurez, tanto de un lado como del otro, y están en disputas, ¿sí? Lamentable esto. Y todo, ¿sabes por qué? Que muchas veces se compiten por una misma cosa, o porque se compiten en sus ideas o en sus actitudes, etcétera, etcétera. Por eso es que son incompatibles y empiezan las broncas, empiezan los problemas, empiezan las disputas, como lo había en la iglesia de Corinto. El apóstol Pablo les hace mención de eso. ¿Qué más sigue diciendo la palabra del Señor? Y disensiones. ¿Qué es esto de disensiones? Es una falta de acuerdo o de aceptación.
por parte de una persona, de una situación, una decisión o una opinión. Son disensiones. ¿Sí? Disconformidad, discrepancia, disentimiento. Eso es lo que pasa. Luego empiezan los niños espirituales ¿a qué? Bueno, a tomar estas actitudes, de lo que nos habla ahí en el versículo que acabamos de leer. Hace una interrogante el apóstol, dice: ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Sí? O sea que se comportaban, fíjate, como hombres no regenerados. Ese era el comportamiento, es el comportamiento de alguien que no ha sido regenerado por Dios, no nacido de nuevo. Ese es el comportamiento. Como hombres que no tienen esa nueva naturaleza divina en ellos. Ese es el comportamiento. Celos, disensiones, armar broncas, pleitos, todo ahí está. Por eso es que el apóstol Pablo les hace ver eso. Qué triste es poder ver, bueno, a personas así, inmaduras, todavía batallando, fíjate, con los conceptos básicos de la vida cristiana. Ahí están batallando. Ya deben de pasar eso, ya deben de brincar eso, ya ir avanzando en Cristo, ¿sí? Dejar eso a un lado y ya ir avanzando en Dios. Lo peor es que muchos pueden llevar años en el Evangelio y nunca alcanzan la madurez en Cristo. Pueden llevar 10 años y ser unos niñitos espirituales, así, bebés espirituales inmaduros ante ese infantilismo espiritual. Entonces, los años no hacen mejor a la persona, sino, siempre te he dicho esto, la práctica de las verdades eternas que se encuentran en la palabra. Eso es lo que hace maduro a una persona, ¿sí? La práctica de la palabra de Dios, de los principios que Dios nos da en su palabra. Posiblemente aquellos que no alcanzan la madurez en Cristo, pues, ¿qué serán? No sé si no les han enseñado, si les han enseñado, o no han puesto de su parte posiblemente para poder madurar en Dios. ¿Quién sabe qué será, verdad? Muchas veces se pierde el tiempo en cosas triviales, sin sentido, ¿sí? Ahí están, y no se enfocan a las cosas que trascienden, son las espirituales, y no se llega a la madurez. Algunos, bueno, podemos verlos hasta con bigote y con barba, o algunos no, sin nada de eso, pero ser unos niños espirituales todavía, no pensar maduramente en Dios como Dios quiere que se piense, que pensemos, en la fe en Dios. Otro texto que podemos ver está en 1 Corintios, capítulo 13, versículo 11. Es un texto igual muy conocido por nosotros. 1 Corintios 13, 11 dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Yo te pregunto, bueno, ¿cómo es un niño? Tiene nociones, un niño, muy confusas, ¿sí? Ese es un niño de todas las cosas, ¿verdad? Por eso es que se escucha a un niño y vemos que no tiene precisión en decir ciertas cosas, porque para él son confusas todavía, no las entiende, porque todavía no se desarrolla. Es un niño todavía. El desarrollo del niño, ¿qué implica? Bueno, implica una serie de aprendizajes que serán claves para su formación como adulto. Un niño, o sea, hay que irle enseñando poco a poco para que llegue a la madurez, llegue a la juventud, ¿no? a ser una persona adulta en base a un conocimiento que se le enseña, se le tiene que enseñar al niño. Un niño, ¿cómo es? Es muy berrinchudo, ¿sí o no? El niño llora
llora muchísimo cuando se le llama la atención de lo que es incorrecto, de lo que no debe de hacer. Llora mucho. Bueno, yo lo veo con mi hijo. El niño piensa que no se le ama cuando se le corrige. Y es un niño. Cuando se le corrige, no me ama, no me quiere, ¿verdad? Este tipo de pensamiento, fíjate, es muy triste, pero así es la realidad. Tienen algunos en la iglesia. Hablan, piensan y juzgan como niños. Nada más escuchan algo que no les parece, o sea, hablo del alimento espiritual. Podemos ponerle como legumbres, carnes, algo nutritivo, ¿sí?, que alimenta el alma para ir creciendo saludablemente, y ya dejan de venir a la iglesia. ¿Por qué será? Una de dos: o no son nacidos de nuevo, no han nacido de nuevo, nomás tienen el conocimiento y sí, muy bien todo, pero no han nacido de nuevo. Como a Nicodemo le hacía falta eso. O no han nacido de nuevo, o verdaderamente no quieren la madurez espiritual que Dios demanda de nosotros, que vayamos creciendo en su gracia, ¿sí?, en la madurez a través de su palabra. Dejan de venir. El apóstol, escribiendo a los de Corinto, les dice: mas cuando ya fui ¿qué? Hombre, dejé lo que era de niño. Aquí está dejando claro que fue paulatinamente el crecimiento, no fue de la noche a la mañana, sino que fue todo un proceso largo y continuo hasta llegar a ser un hombre que habla, piensa y juzga como un adulto. Es como si yo le exigiera a mi hijo, ¿verdad?, pensar, hablar y juzgar como adulto. Pues es imposible. Él tiene que ir aprendiendo de mí. Yo lo que yo le vaya enseñando, él va a ir tomándolo, ¿sí? Es porque es mi hijo. Sin lugar a duda, tenemos que seguir caminando hacia la madurez. O sea, no podemos quedarnos como niños espirituales, eso no. Para ello, ¿qué se requiere? Tiempo, crecimiento en el conocimiento de la palabra de Dios y experiencia en el uso de la palabra de Dios, en discernir entre el bien y el mal. Eso implica. Vamos a ver qué nos muestra el escritor de la carta a los Hebreos en su capítulo 5, versículos del 11 al 14, también algo muy hermoso. Hebreos capítulo 5, versículos 11 al 14, dice así la palabra del Señor. Acerca de esto tenemos mucho que decir, ¿sí?, y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Estaban desinteresados, tardos para oír. Versículo 12. Porque debiendo ser ya, ¿qué dice? Maestros, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tantos años, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad, ahí está otra vez la palabra, de leche y no de alimento sólido. Versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es ¿qué? Inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Aquí, ¿qué significa inexperto? O sea, todo aquel que participa de la leche es inexperto. Aquí esta palabra griega, apeiros, la palabra que se toma como inexperto, que se usó en el griego. Esta palabra inexperto significa ignorante. Alguien inculto o persona que no tiene instrucción o conocimiento, ¿sí? Por ejemplo, alguien puede hablarte de una materia en sí, de algún tema específico que domina, es sorprendente, al 100%, ¿verdad? Lo domina, sí, pero otros asuntos es inculto, es un ignorante, no tiene el conocimiento. ¿Sí me entiendes? Sí. Alguien, por ejemplo, puede hablarte de educación, pero con respecto a la política es un ignorante,
¿Sí me entiendes? En asuntos, ¿sí? Ok, son dos materias pues muy distintas, ¿verdad? La educación y la política. Podrás saber una, pero desconocer totalmente, ser un ignorante de la otra, como lo somos todos, ¿sí? Bueno, luego en ocasiones, fíjate, estamos metidos tanto en algún conocimiento específico, ahí estamos, sí estamos desarrollando ese conocimiento, pero dejamos a un lado el conocimiento que nos llevará hacia la madurez. Esto es la palabra de Dios. Importante de tomarlo en cuenta, de profundizar, de analizar, porque es lo que va a nutrir a nuestro nuevo hombre, al bebé que traemos dentro, la Biblia, ¿sí? La palabra de Dios, eso es. Versículo 14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, ¿sí? ¿Qué es eso de los sentidos ejercitados? Bueno, aquí se empleó la palabra griega gimnazo. ¿Qué es eso de gimnazo? Bueno, ejercitados es entrenados, adiestrados. Alguien que quiera tomar un alimento sólido necesita estar adiestrado o preparado para tomarlo, ¿sí? Se aplica a la persona que tiene muchos conocimientos sobre una materia, alguien preparado. En este caso, bueno, en las cosas espirituales, ¿sí? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, ya están preparados, tienen conocimiento, en el discernimiento. Aquí discernimiento es diacrino, en el griego. ¿Qué es discernimiento? Es hacer diferencia. Diferencia o saber distinguir, termina diciendo del bien y del mal, ¿sí? Discernimiento. Yo te pregunto, bueno, ¿tú ya has aprendido a hacer diferencia entre el bien y el mal? ¿Ya has aprendido diferenciar? Decir, esto es correcto, esto es incorrecto. ¿Sí has aprendido a eso? Si has aprendido a eso, muy bien. ¿Por qué? Porque eso es una señal de que ya estás entrando en la madurez espiritual. Para los que por el uso de los sentidos están preparados para saber hacer la diferencia o distinguir entre el pecado y lo que no es pecado, ¿sí? Hay que entrar a eso, ¿sí? Es el proceso de la madurez en Dios. Cuando ya se empieza a observar estas dos cosas, saber distinguir entre el bien y el mal, qué es lo que me conviene, qué es lo que no me conviene, es porque estamos en el proceso de la madurez. Y eso es bueno, es muy bueno eso. El problema, fíjate, el gran problema que bueno, yo en lo personal noto de no madurar espiritualmente no es muchas de las veces en la palabra de Dios, porque pues, la palabra de Dios nos hace madurar, no es en la palabra de Dios. ¿Sabes cuál es el problema? Es que se toma en poco la enseñanza de la palabra de Dios. Y muchos están en esa situación. O, más bien, escuchan oír la palabra de Dios enseñada y no le prestan interés, no le prestan atención y siguen inmaduros. Nunca maduran, nunca crecen en Dios. Ahí están con cositas triviales. ¿Por qué? Porque toman en poco la enseñanza de la palabra, esto que nos hace madurar, la Biblia, ¿sí? Las enseñanzas. No le muestran interés a escuchar la palabra del Señor. Como resultado, ¿qué crees que sea? Un niñote espiritual. Y tienen 10, 15, 20 años, un niñote. No han madurado. Tienen 5 años, no sé cuántos años, no han madurado. Es muy triste verlo, ahora sí que con nuestros ojos. Y como resultado es un niño espiritual, ese es el resultado.
en poco la enseñanza de Dios, no le prestan interés, me da igual, bueno, siguen allí. En el caso del niño espiritual o de un adulto, fíjate, alguien que lleva años, ¿verdad?, en el Evangelio, pero no han madurado espiritualmente, se da en cualquiera de los dos, tanto el recién convertido en el adulto, que lleva años ahí, se da muchas veces las acciones carnales, en ambos, ¿sí? Pues uno por ser nuevo y el otro por no prestar atención, como ya tiene años, no presta atención a la palabra. Y muchas veces las acciones son carnales. Volvemos a lo mismo, celos, iras, contienda, disensiones, griterías, qué sé yo, las obras de la carne. Tanto en un niño espiritual como en un adulto. Muchas veces pues, se ocasionan tantos problemas por tomar estas actitudes.